Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Nuevamente a los que están por acá. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido. Hoy 10 de junio trabajaremos con el tema, vamos a ver, de regla del producto y del cociente. Vean, es el tema que nos corresponde trabajar ahorita. Regla del producto y del cociente. Entonces, pues vamos por nuestro tema del día de hoy. Se recordarán que ayer estuvimos trabajando con un conjunto de reglas que me permitían a mí calcular una derivada, simplificándome mucho la estrategia que se utiliza para calcular una derivada mediante definición. Recordarán que ayer aprendimos varias reglas. Aprendimos que la derivada de una constante es 0. Aprendimos que la derivada de una potencia, siendo n cualquier número, x a la n, siendo n cualquier número, pues es simplemente n por x a la n menos 1. Aprendimos que cuando tenemos una constante por una función, pues lo único que hago es apartar la constante y derivar la función, y luego, pues, por supuesto, multiplicar, ¿no? Aprendí que la derivada de una suma o una resta, pues es simplemente derivar cada elemento por separado. Aprendimos que la derivada de la función identidad siempre es 1. También aprendimos que la derivada de la función exponencial es ella misma. Y aprendimos que la derivada de la función exponencial cualquiera, pues es a la x por el logaritmo natural de a. Y esas fueron todas las reglas que aprendimos el día de ayer. Sin embargo, pues hay unas reglas importantes que no hemos trabajado. 2 reglas importantes que no hemos trabajado. Hoy es 10 de junio del 2022. Una de estas reglas es la que se conoce como regla del producto. La regla del producto es la regla que me va a definir cómo derivar la multiplicación de dos funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x que sea igual a x al cuadrado multiplicado por la exponencial de x, pues nuestra primera intuición, lo primero que pensaríamos nosotros es que pues para derivar una función, la multiplicación de una función, tal vez podría ser derivar la primera función y multiplicarla por la derivada de la siguiente función. La derivada de a la x, pues es a la x. Lo cual no es correcto. ¿Cómo sé que no es correcto? Pues cómo sé que es correcto, ¿verdad? Actualmente no tenemos ninguna regla que me diga cómo derivar. Entonces, el asumir que yo puedo derivar esto así no es adecuado. Porque para poder determinar una regla, pues tenemos que aplicar, como muy bien dijimos, la definición. Recuérdense que al principio de la clase de ayer, cuando estábamos trabajando las reglas, yo les mencionaba que podíamos utilizar la definición para poder calcular la derivada de una constante. Y así aplicar la definición para una potencia, aplicar la definición para una constante por función y todas, pues para poder respaldar que nuestra regla es correcta. Lo mismo vamos a hacer aquí. Si se supone que yo no estoy seguro, porque realmente de momento no lo estamos seguros, solo estamos sospechando que para poder derivar un producto, pues simplemente derivo un factor y derivo el otro factor, lo cual de una vez les digo que no es correcto. Vamos a ponerle aquí un signo de admiración grande para decirle que esto es incorrecto. Lo más triste de esto es que pues habrán personas que lo irán a hacer en el examen, ¿verdad? Tal vez personas que están viendo el Facebook ahorita o están viendo la novela que no ha terminado o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces pasan por alto esas advertencias que les doy y en el examen cometen esas equivocaciones. Tal vez, ¿verdad? Tal vez, ojalá que no haya nadie que no esté poniendo atención. A ver, pues, si se supone que esto es incorrecto, ¿cómo podemos entonces hacer para poder derivar el producto de dos funciones? Pues como muy bien dijimos, vamos a utilizar la definición. Para eso pensemos lo siguiente. Supónganse que yo tengo una función que se llama h de x, que realmente es la multiplicación de dos funciones. Una función que se llama f, vamos a ponerle f de x, multiplicada por la función g de x.
Aquí tenemos la multiplicación de dos funciones. Para eso voy a utilizar, para poder determinar la derivada, pues voy a utilizar la definición. Recuérdense que la definición decía h' de x, que sería la derivada, se calcula como el límite. Tal vez vamos a hacer algo, miren. Para no ponerle h minúscula porque nos podemos hacer bolas, vamos a ponerle h mayúscula. Ahí está. Nuestra función h minúscula, h' mayúscula, sería el límite cuando h tiende a 0, vean, por eso lo cambié, porque si no me voy a equivocar, me voy a hacer bolas, de la función h de x más h, menos h de x, dividido h minúscula. Esta es la definición. Esa es la definición de la derivada. Solamente que pues, la hemos visto para funciones f, pero ahora estamos trabajando con una función h, ¿verdad? Esto porque hemos definido a h como la multiplicación de sus funciones. Muy bien, recordarán que dijimos que h de x más h significa que en cada x de la función vamos a poner x más h. Entonces, en este caso, aquí me quedaría la expresión límite cuando h tiende a 0 de, me quedaría entonces f de x más h multiplicado por g de x más h menos h de x, dice, o sea, la función f de x por g de x, todo esto dividido entre h. Noten, por favor, que si sustituyo directamente, aquí se desaparece h, aquí desaparece h, y entonces queda f de x por g de x menos f de x, g de x, que hace 0, y el denominador, como h vale 0, pues se hace 0. Tenemos la forma indeterminada. Lo que nos tocaría entonces es intentar encontrar cómo podemos simplificar ese límite, porque pues no hay expresiones indicadas, no solamente representamos funciones aquí que pueden ser cualquier tipo de función. ¿Cómo podemos simplificar este límite entonces? Bueno, vamos a utilizar una estrategia, vamos a agregarle a esta expresión algo. Le voy a sumar y le voy a restar una misma cantidad para no modificar el límite. Entonces, de momento me quedaría que la derivada h' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h. Y aquí es donde le voy a agregar una expresión, vean. Le voy a agregar la expresión más f de x por g de x más h, pero eso es trampa, ¿no? En las fracciones no puedo yo sumarle cantidades. Es decir, sumar arriba y sumar abajo no se vale en una fracción. Por lo tanto, como no puedo sumar en el denominador, pues aquí lo voy a restar. Aquí le voy a poner f de x por g de x más h. Así noten prácticamente que lo que estoy haciendo es sumarle y restarle una misma cantidad. Y como estas cantidades al operarlas dan 0, es como que la fracción le esté sumando 0. Y cuando nosotros sumamos 0, pues no pasa nada. Es como cuando multiplicamos y dividíamos al mismo tiempo por la misma cantidad, ¿no? Solo que ahora lo estamos haciendo con suma y resta. Todo esto dividido entre h. Por favor, noten, es la misma expresión, ¿ven? Es la misma expresión. Ahora voy a agrupar las expresiones y vamos en parejas y vamos a separarlas. Voy a agrupar estas dos cantidades y voy a agrupar estas dos cantidades, estas dos expresiones. De momento, entonces, aquí me quedaría que la derivada, por definición, de esa multiplicación de dos funciones me quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de. Ven que si agrupamos estos dos, en estos dos hay un factor común. ¿Quién me puede decir cuál es el factor común en esos dos términos? E de x más h. X. Muy bien. X más h. X de x más h, muy bien. Multiplicado, vamos a poner aquí, por f de x más h menos f de x. ¿Sí? Ahí está. Menos, y ahora, por favor, lo mismo. ¿Cuál es el factor común aquí? F de x. Muy F bien. de X. Excelente. Entonces aquí queda f de x multiplicado por, y adentro va a quedar entonces g de x más h. Vean que por favor, por el signo menos, ahora aquí me va a quedar más, ¿verdad? Menos por menos es más. G de x, solo que sí me equivoqué, ¿verdad? Pero voy a hacer un cambio aquí, miren. Si ponen atención al cambio que voy a hacer para que no se me equivoque. Voy a cambiar los signos a estos, miren. Voy a poner primero el menos y luego el más. Porque aquí también me equivoqué, miren. ¿Verdad?
Aquí había puesto menos cuando debería haber ido más. Pero ahora sí, los intercambio. Ahora sí ese signo está bien aquí. Y ahora sí, ven, este que estaba aquí positivo, ya no tiene un signo negativo y entonces aquí me va a quedar más. Y por lo tanto, aquí va a quedar menos g de x. Vean, disculpen el error, no me fijé de que no coloqué bien los signos. Vean, menos, así queda menos, aquí queda más, y entonces aquí sigue menos. Ahí está. Toda esta expresión está dividida entre h. Ahí está. Ahora, por teorema de los límites, se recordarán que los límites, el límite de una suma se puede separar. Por lo tanto, aquí me quedaría h' de x igual a el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, por f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h, vean, debía h, más el límite cuando h tiende a 0 de la expresión f de x multiplicado por g de x más h menos g de x. Y todo esto está dividido entre h. Ahí está. Miren lo que vamos a hacer ahora. En este límite tenemos la multiplicación, de g de x más h con todo esto. Entonces, por leyes de los límites, lo voy a separar. h' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h multiplicado con el límite cuando h tiende a 0 de la expresión f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h, más, y aquí noten algo importante, la variable de análisis es h, o sea que todo lo que no sea h se considera como una constante, y aquí tenemos x, es una expresión que se define únicamente por x, por lo tanto puede salir, por ley de los límites podemos sacar las constantes. Entonces aquí me quedaría f de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de la expresión g de x más h menos g de x, todo esto dividido entre h. Ahí está, ¿ven? Ahora, me van a ayudar, por favor. h' de x es igual a... ¿Será que este límite se puede evaluar de forma directa? Por sustitución directa. Sí. ¿Y si es así? Sí, ¿Verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Porque no se indefine nada. Por lo tanto, si h vale 0, pues aquí queda x más 0. Y x más 0 es x. Entonces aquí quedó g de x. Vean, este límite ya lo evaluamos. Ahora, quiero que vean este límite. ¿Les suena ese límite? Es la derivada de f de x. Exactamente. Cuando nosotros queríamos definir f' de x, usábamos este límite, miren. Esta expresión es la derivada de f. O sea que yo puedo escribir aquí que ese límite representa a f' de x. Luego seguimos más, aquí me quedó pues, f de x solito, pues pongámoslo aquí entonces f de x. Y veamos qué es la última parte. Ahora noten, por favor, que este límite prácticamente lo que me está definiendo es a g' de x. Porque g' de x se define como el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x dividido h. O sea que en vez de este símbolo, en vez de esta expresión, podemos utilizar la simbología g' de x. Y por lo tanto, aquí tendría yo a g' de x. Por lo tanto, vean, para calcular la derivada de h, no es simplemente derivar una y derivar otra, sino hay que realizar un proceso. Según la definición, ¿qué hay que hacer? Pues hay que identificar que no vamos a derivar una y la vamos a multiplicar por la derivada de la otra. Esa es la primera parte, miren. Una no derivada y la otra sí está derivada.
Luego le vamos a sumar ahora el proceso anterior, el proceso inverso, por así decirlo. No derivo la que ya derivé aquí, pero ahora sí derivo la que no había derivado. La suma de esas dos expresiones me va a definir entonces la derivada del producto. Estamos por definición, entonces, por lo que acabamos de ver aquí, voy a escribir, voy a copiar mi regla del producto. Por definición, entonces, encontramos que la regla del producto me dice que si f y g son derivables, entonces la derivada respecto a x, se recuerdan que esto me indica que tengo que derivar, de la multiplicación de una función f y una función g, no es nada más que f sin derivar por la derivada de g, más g sin derivar por la derivada de f. A esta regla entonces es a la que conocemos como la derivada del producto. ¿Estamos? Ojo, aquí fue la demostración, solo era con el objetivo de que vieran de que todas las expresiones se pueden definir o se pueden calcular mediante definición, incluso de forma general, como en este caso. Apliquemos entonces la regla del producto a la derivada que queríamos hacer inicialmente. ¿Qué pasa si quiero derivar respecto a x? La expresión era x al cuadrado por e a la x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar, miren pues. Voy a suponer que esta expresión se llama f. Y voy a suponer que esta expresión se llama g. Ahí está. La regla del producto, vamos a ponerla así, miren. La regla del producto me dice que la derivada con respecto a x de f por g se calcula como f' por g más f por g'. ¿Ven? Cambiamos primero prima para f y luego prima para g. Entonces, para este caso, x cuadrado se llama f y g se llama e a la x. Entonces, la regla para derivar una multiplicación sería, ¿bien? F' por g. ¿Cuánto sería la derivada de f? O sea, ¿cuánto sería la derivada de x cuadrada? 2x. 2x, X, ingeniero. ingeniero. 2x. Excelente. La regla sigue, multiplique por g. ¿Y quién es g? G es e a la x. Entonces, e a la x. Luego la regla dice más. Entonces, más. ¿Y ahora qué me dice? F. No, f es x cuadrado, entonces x cuadrado. Multiplicado por g'. ¿Y quién es g'? Sería la derivada de g. ¿Cuánto sería la derivada de e a la x? E a la x. A la X. Excelente. Y entonces, según la regla del producto, hemos calculado la derivada de la expresión x al cuadrado por e a la x. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende cómo funciona la regla del producto? Derivo una y otra no. Luego sumo, el caso contrario. La que ya había derivado no la derivo y la que no había derivado, ahora sí la derivo. Hagamos otro. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. Ahí no importa el orden en cómo lo derivemos mientras que siga cumpliendo la regla, ¿verdad? Exacto. Ok, Y vea que aquí podría ser f'g más fg', o al revés, ¿no? fg' más f'g. ok. Muchas gracias, ingeniero. Podemos intercambiar esto, no importa el orden. A ver, vamos a hacer una comprobación de que nuestra regla funciona. Supónganse que yo tengo la función f de x igual a, tengo la expresión x al cuadrado más 1 y la expresión x al cubo menos x. Si yo les digo a ustedes que deriven esta expresión, pues lo que pueden hacer es simplemente multiplicar, ¿no? Entonces aquí me quedaría que f de x, sin derivar, vean, no lo he derivado, sería, primero multipliquemos x al cuadrado por x al cubo, me queda x a la quinta, x cuadrado por menos x, me queda menos x al cubo, 1 por x al cubo, me queda más x al cubo, y 1 por menos x, me queda menos x. Por lo tanto, si simplifico f de x, aquí me quedaría x a la quinta, menos x. ¿Sí, verdad?
Y entonces ahora ya tengo un polinomio. Puedo derivarlo fácilmente. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto sería la derivada de x a la quinta menos x? 5x menos 1. 5x a la cuarta menos 1. 5x a la cuarta. 5x al cubo. Menos 1, ¿verdad? Ahí está. Seguimos las reglas, ¿no? Bajamos, restamos y la derivada de x que es 1. Ahí está. Ahí está la derivada. Miren, bien fácil. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de eso, mejor prefiero utilizar la regla del producto? ¿Será que me da el mismo resultado? Pues debería dar el mismo resultado. Uy. A ver. Vamos a poner aquí que primero operando y luego derivando. Uy. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Primero vamos a derivar y luego vamos a operar o a simplificar. A ver, pues la función es f de x igual a x cuadrado más 1 multiplicado por x al cubo menos x. Según la regla, para poder derivar un producto, dijimos, primero derivo esta y la multiplico por esta expresión sin derivar. Bueno, esa es la primera parte. Entonces voy a escribir f' de x es igual a... Primero derivo esta. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado más 1? 2x. 2x. 2x, muy bien. ¿Sí? Y lo multiplico por esta expresión sin derivar. X al cubo menos x. La regla dice más. Ahora aplique el caso contrario. Esta no la derive. Bueno, pues no la voy a derivar. X al cuadrado más 1. Y multiplíquela por la expresión esta de aquí derivada. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo menos x? 3x cuadrado menos 1. 3x al cuadrado. Menos 1. Ahí está. Esa me quedó la derivada, miren. Pero ahora vamos a operar y simplificar. Entonces aquí me quedaría que f' de x es igual a 2x por x al cubo, me queda 2x a la cuarta. 2x por x me queda 2x al cuadrado. Más, aquí tenemos el producto de dos binomios. Multiplico rápidamente, me quedaría 3x a la cuarta menos x al cuadrado más 3x al cuadrado menos 1. Ahí está, la operación. Ahora sumemos los términos semejantes. F' de x me quedaría, vean, 2x a la cuarta más 3x a la cuarta me queda 5x a la cuarta. Vean que tenemos 2x menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado sería menos 3x al cuadrado. Más 3x al cuadrado se cancelan. Entonces puedo cancelar este con este con este. Estos dos ya los sumé, ¿verdad? Y el único término que me quedó entonces fue el menos 1. Entonces aquí menos 1. Y ahí estaría mi respuesta. Comparémosla con el caso anterior. Resulta que tenemos exactamente la misma respuesta. Eso significa que cuando tenemos polinomios que se están multiplicando, podemos hacer cualquiera de los dos procedimientos porque llegamos a lo mismo. Podemos operar y luego derivar, o podemos derivar y luego operar. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, por favor, con esta regla que aplicamos aquí para poder derivar? Alguien que no haya comprendido qué dice, díganlo, por favor, con toda confianza, porque tenemos que aprendernos muchas reglas y se pueden confundir en algún momento. Yo, ingeniero, en la parte de arriba, al iniciar el ejercicio, cuando sumó la función y la restó. Bueno, en la definición, aquí. Ajá, exacto. Esa es mi duda. Esta expresión yo la sumé y la resté para poder realizar esta operación. Esto fue como que una gran fumada, ¿no? Sí. Eso fue una estrategia que se utilizó para poder resolver el límite. ¿Estamos? Y tuvo que haber sido así bien precisa, ¿no? Porque no podemos sumar cualquier elemento, sino tuvo que haber sido un elemento específico que pudiera hacer que se simplificaran estas expresiones para poderlas representar como sus derivadas. Solo fue una estrategia. Está bien, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Háganla, chicos, por favor, con confianza. A ver, pues. Ya vimos la regla del producto, entonces. La regla del producto me dice, vean que no es difícil, pero hay que aprendérsela y hay que saberla distinguir porque a veces pues, nos emocionamos derivando y nos podemos confundir. Es inevitable, de verdad.
recuérdense que dice la frase que nadie nace siendo un sabio, ¿no? Entonces, conforme nosotros vayamos aprendiendo, es inevitable que vayamos fallando, que vayamos cayendo, que vayamos equivocándonos en ciertos problemas. Esas fallas nos hacen aprender. Entonces, no esperen, bueno, o tal vez sí, ¿verdad? A veces hay personas que sí lo pueden hacer, yo no puedo. Hay personas que cuando alguien les explica algo, pues inmediatamente lo hacen y lo hacen a la perfección y casi nunca se equivocan. Si son como todos, como la mayoría que somos simples mortales, pues intentemos a realizarlo una vez, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, revisamos, en el segundo me equivoco, sí, pues es que tengo que hacer esto, pero para poder perfeccionar nuestras estrategias hay que hacer muchos ejercicios, muchos ejercicios. A ver, pues, miremos la siguiente regla, y así hacemos muchos ejercicios con todo. Vamos ahora con la regla del cociente. Sería, bueno, yo no sé cómo estudian ustedes, ¿verdad? A mí me funcionó. Pues solo les voy a compartir la estrategia que yo utilicé para poder aprender matemática cuando me tocó verme estudiar. A mí me gustaban mucho los cuadernitos pequeñitos que se utilizan esos, en blanco, esos para dibujo que decíamos antes. Yo compraba mis cuadernos y compraba uno, por ejemplo, uno solo para matemática 2, uno para cuando llegué física básica y cosas por el estilo. Compré uno para matemática 2 y cada vez que aprendía un tema nuevo, pues en la noche me iba a poner a resolver 2, 3 ejercicios. 2, 3 ejercicios, para que por lo menos me quedaran las reglas. Cuando se acercaba al final, bueno, el examen, entonces yo ya tomaba mi cuaderno y empezaba a hacer muchos ejercicios guiándome de lo que yo había hecho, porque si se me había olvidado algo, pues por lo menos allí había dejado evidencia de que sí lo podía hacer. Y lo pude hacer antes, significa que lo podía hacer ahora y solamente tenía que repasar. Entonces, el hacer 2, 3 ejercicios, como yo intento hacerles a ustedes con las hojas de trabajo, nos ayuda a que las reglas se nos queden. Entonces, esa sería la idea. Entonces, si tienen un su cuadernito donde tengan un montón de ejercicios resueltos, eso les va a ayudar a evitar confundirse y sobre todo confundirse en un examen, ¿verdad? Porque podemos confundirnos haciendo tareas, podemos confundirnos haciendo ejercicios, pero confundirnos en un examen nos puede costar el curso. Entonces, mejor practicar antes y confundirse antes. A ver, la regla del cociente. ¿Te recuerdan que ayer, creo que fue William, no estoy muy seguro, me preguntaba qué pasaría, un problema, vamos a ver si... ¿Qué pasaría si, alguien me dijo, qué pasaría si aquí tuviéramos más de un término, ¿no? Yo le decía, ¿qué pasa si vemos aquí más uno? Pues eso lo vamos a ver mañana, o sea, nos toca hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos entonces dos expresiones que se dividen? No hemos visto ninguna regla que aplique eso. Por lo tanto, si no, entonces nos tocará aplicar tratar de encontrar esa regla. Supongamos entonces que nosotros tenemos una función, así como antes, que se llama h de x, pero que ahora se representa como la división entre dos expresiones, f de x y g de x. Ahí está. ¿Cómo la derivo? Pues tendría que meter al límite y toda la cosa, pero vamos a hacer una estrategia. Les voy a mostrar esto, miren pues. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar esta expresión de aquí que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Bueno, entonces aquí me quedaría g de x multiplicado con h de x. Y eso sería f de x. Y ahora derivemos. Entonces, para derivar aquí, tengo que aplicar la regla del producto. ¿Cómo dijimos que era la regla del producto? ¿Alguien me puede decir cómo era la regla del producto? ¿Cómo se deriva un producto? ¿Alguien que ya se le haya quedado? F prima, F bueno, de X prima, ¿por bueno, qué? pero en este caso que tenemos g y h, ¿cómo sería? G de X por la P por H Ya, prima, P prima H por H por más Sería G g' de X prima, por H prima. de X por h. por h de x Ajá, más G más g X de x ¿sí? G de X por H más prima de H X. prima. por H H prima de X. Excelente, chicos, qué pilas son ustedes. Ahí está. Así entonces he aplicado la regla del producto para esto, ¿verdad? Con su ayuda. Y del otro lado derivemos. ¿Cuánto es la derivada de f? Pues f', así bien fácil, ¿no? Ahí está. Miren, pues, lo que yo quiero determinar aquí, bueno, lo que quería calcular al principio es h' de x. Y h' de x quedó por aquí. Entonces solo la voy a despejar. Miren, pues, entonces esta expresión que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces aquí me quedaría
g de x multiplicado por h' de x es igual a f' de x menos la expresión que estaba allá del otro lado, que sería g' de x por h de x. Y ahora sí, h' de x es igual a f' de x menos g' de x por h de x, todo esto dividido entre g de x. Ahí está la fórmula para poder calcular la derivada. Pero, esta fórmula utiliza la función original. Pero ¿por qué está ahí h de x? Si yo, o sea, tendría que encontrar una expresión que solamente contenga a f y a g. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a ver, voy a reemplazar esta h de x. Chicos, fíjense que sospecho que se me fue la luz, entonces en cualquier momento se me irá a cortar la transmisión. Me dan un ratitito en lo que conecto mis datos y vuelvo a la transmisión. ¿Está bien? Si se me corta. Ahora, si vuelve la luz antes, pues seguimos. Está bien, Ike. Sí. Ahorita oigo que está tronando aquí mi UPS. A ver, pues, h de x es esta expresión. H de x es esta expresión. Entonces lo voy a reemplazar por f de x dividido g de x. Al reemplazarlo, entonces aquí me va a quedar h' de x igual a f' de x menos g' de x por, reemplazamos, h de x dijimos que es f de x Ya se le fue la energía, plan. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, Inge. Ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya volví. Ya volví. A ver si regresa la luz y así funciona. No sé qué tan bien se va a escuchar y si se va a cortar o algo con datos, pero vamos a ver qué pasa. A ver, pues les estaba diciendo que tenía h de x y h de x lo reemplacé por lo que representaba la función original f de x, g de x y lo reemplacé aquí. Ahí está. Dividido g de x. Ahí está. Tengo esa expresión. Miren, ahora la vamos a simplificar. Por lo tanto, aquí me quedaría que h' de x sería igual. Vamos a simplificar lo más que se pueda. Aquí me quedaría f' de x. Un poquito. F' de x menos g' de x multiplicado por f de x y todo eso está dividido por g de x. Todo dividido por g de x. Ah, ya vino la luz. Vamos a sumar las fracciones. 1. Y vemos qué va a pasar aquí. Me quedaría h' de x es igual a... vamos a sumar el denominador en el numerador, dijeron. Vamos a ver. Noten, por favor, que el denominador común sería g de x. Aquí me queda g de x. Inge, no sé si solo soy yo, pero se congeló la pantalla, creo. Entonces, g de x dividido 1 es g de x. Por Igual F'. conmigo, ingeniero. Igual conmigo, Ah, ingeniero. Sí, ingeniero se congeló la pantalla. Ya. Igual conmigo, ingeniero. Déjenme conectarme ya con el internet y ahorita vuelvo. Tengo otra vez 2 segundos.
Ahí estamos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ingeniero. Sí, Inge, ya. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Mejor? Sí. Sí, ya está bien. Ya. Excelente, muchas gracias. A ver, pues. Lo que les estaba diciendo es que íbamos a sumar las fracciones, ¿no? Esta g de x, este 1 va a generarme el denominador como un g de x. Entonces, g de x dividido 1 es g de x. Por f' de x me quedaría aquí g de x por f' de x. Menos, menos. Y aquí está fácil. G de x dividido g de x es 1. 1 por esto. Me queda entonces aquí, pues, f de x por g' de x. Vamos a intercambiarlas mejor para que queden como que parejitas. Ahí está. Ahí está. Y todo eso está dividido entre g de x. Ahora hacemos sándwich. Medios y extremos. Noten por favor que los extremos, que sería multiplicar esta expresión con 1, pues queda igual. Entonces aquí me quedaría f' de x multiplicado por g de x menos f de x multiplicado por g' de x. Todo esto dividido entre g de x elevado al cuadrado. Y así hemos llegado entonces a la definición o a la regla que me va a permitir calcular la división entre dos funciones que se llaman f y g. Noten por favor cómo va a ser. Va a ser muy parecida, por lo menos la parte de arriba va a ser muy parecida a la regla del producto, muy parecida. No estoy diciendo igual, va a ser muy parecida. Porque dice que derive una función. En este caso, vean, f', dice. ¿Y quién era f'? F' era la función que está en el numerador. Entonces, derivo la expresión que está en el numerador y lo multiplico por la expresión que está en el denominador sin derivar. Ahora es menos, y ahora al revés, no derivo el numerador y lo multiplico con la derivada del denominador. Y ese resultado lo vamos a dividir entre el denominador elevado al cuadrado. Ya tendríamos entonces nuestra regla del cociente. Vamos a ponerla aquí como regla. Aquí tenemos entonces nuestra regla del cociente. Vean, para derivar un cociente, ¿qué debo hacer? Miren, no derivo el denominador y lo multiplico por la derivada del numerador. Menos, ahora al revés, no derivo el numerador y lo multiplico por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. De una manera rápida, para que se nos quede también, podría ser la derivada con respecto a x de f dividido g sería, así con palabras un poco más simples, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Y todo esto dividido por el cuadrado de lo de abajo. Así con palabras un poquito menos técnicas. ¿Me explico? Por favor, noten. Iniciamos, así como me hacían antes la pregunta, ¿podemos intercambiar estas? No, ahora sí no se puede porque tenemos una resta. Antes, como era una suma, pues la suma es conmutativa, no pasa nada, pero la resta no lo es. Eso significa entonces que siempre debo iniciar derivando lo de arriba y multiplicarlo por lo de abajo sin derivar. Menos, ahora al revés. Multiplico la expresión de arriba por la derivada de lo de abajo y dividido todo entre el cuadrado del denominador. ¿Estamos? Esa es la regla. Practiquemos la regla del cociente. A ver cómo nos va. A ver, ejemplo de la regla del cociente. Generalmente los problemas estos nos dicen derive.
derive y vamos a derivar la función f de x igual a x al cubo dividido x al cuadrado más 1. Es un cociente. A ver, recitemos la regla del producto, la regla del cociente. A ver, ¿me ayudan, por favor? Ok, vamos a hacer esto para acá mejor y vamos a poner la regla del cociente por acá. A ver, ¿cómo dijimos que era la regla del cociente? Si me toca derivar respecto a x la expresión f dividido g. ¿Alguien se le ha quedado ya? ¿Alguien que más o menos se le haya quedado? ¿Que me ayude? ¿Cómo era? Sería g de x. Derivando lo de arriba multiplicado Muy bien. por lo de abajo. Derivamos lo de arriba, f'. ¿Y luego? Por lo de abajo. Lo de abajo sin derivar. Por lo de abajo sin derivar. Ahí está. ¿Y luego? Lo restamos. Menos. Restamos menos. Por lo de Lo arriba de sin abajo. Por lo de arriba sin F. derivar, por lo de abajo derivado. Arriba. Por lo de abajo. Multiplicando Por lo de abajo derivado. lo de derivado. Dividido. Dividido todo Lo de por abajo. lo de abajo al cuadrado. Ahí está. Cuadrado. Y ahí está la regla, ¿no? Entonces, esa regla la vamos a aplicar para esto. Pero ya en lugar de poner f' y g, vamos a poner las expresiones derivadas. Aunque podemos, si ustedes desean, pues podemos hacerlo por partes. A mí me gusta hacerlo por partes porque me confundo más. A ver. La regla me dice que derive lo de arriba. Entonces, ayúdeme. ¿Cuánto es la derivada de lo de arriba? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Ahí está. Ya derivé lo de arriba y ahora multiplico por lo de abajo sin derivar. Ahí está. Menos, ahora al revés, ¿no? Copio lo de arriba y multiplico por lo de abajo derivado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado más 1? 2x. 2x. 12x, muy bien. Y todo esto lo vamos a dividir entre el denominador al cuadrado. Ahí está, ahí al cuadrado. Y ahí está. Por favor, dato importante, es para que no se equivoquen. Los errores más comunes, como les digo, muchas veces he visto este curso y he visto los errores que cometen. Eliminan este con esto. Y no se vale, no se puede. Ni siquiera lo piensen. ¿Por qué? Porque tenemos este menos. Esta resta no me permite cancelar factores en numerador y denominador, porque de hecho no son factores. Estamos por tener esta resta. No se pueden eliminar de un solo. Por favor, yo sé que tal vez están allí viendo el TikTok y les están riendo, pero esto no se puede cancelar por esta resta. Si no se puede restar, bueno, perdón, f', entonces pues vamos a simplificar simplemente. Vean, ahí ya derivé. Ahora pues simplemente es álgebra para simplificar. F' sería 3x cuadrado por x cuadrado, me da 3x a la cuarta más 3x al cuadrado menos x al cubo por 2x, me queda 2x a la cuarta. Todo esto dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Terminemos de simplificar. F' de x, 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta es x a la cuarta más 3x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1 al cuadrado, y allí ya no hay nada que hacer, y aquí se quedó nuestra expresión derivada. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende cómo se deriva una expresión definida por un cociente? Dígame. ¿Por qué no operó el cuadrado del denominador? Generalmente los denominadores no se operan porque se hacen expresiones muchísimo más complejas. Y si hay que sumar fracciones o simplificarlas, entonces hay que revertir esas operaciones que hacemos. Entonces, lo aconsejable es que los denominadores nunca se operen. Sí. Muy bien. Ingeniero, a mí me surgió una pequeña pregunta. Dígame. Al menos, bueno, recuerdo que antes me decían que se tenía que racionalizar para pasar una raíz al numerador. En caso de que, por ejemplo, aquí hubiéramos tenido raíz de x más 1, ¿se deja la raíz abajo o si se pasa siempre arriba?
Si es una expresión simple la que queda, es decir, si aquí solo queda un término, entonces es preferible racionalizar. Pero si aquí me hubiera quedado simplemente la raíz de x más 1 en el cuadrado, lo ideal es dejarlo así, porque tenemos ya aquí una expresión que contiene más de un término, entonces ya no es tan simple la escritura y se va haciendo más grande, y lo ideal en matemática es hacer la escritura lo más simple que se puede. Muy bien, gracias. Muy bien. Hagamos otro. Sigamos practicando porque estas reglas tienen que quedar bien, estas dos reglas que acabamos de ver tienen que quedar bien claras. Hagamos otro ejemplo. La instrucción para estos generalmente siempre dicen derive. Derive. Y nos dan una función. En este caso la función f de x es x por e a la x. Todo esto dividido entre x al cuadrado más x más 1. Ahí está. Esa es la función que hay que derivar. Ahora lo vamos a hacer por pasos porque no quiero confundirlos mucho. Miren, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la regla. Ayúdenme, por favor. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Derivo lo de arriba o derivo lo de abajo? Derivo lo de arriba. Lo de arriba. Entonces vamos a poner aquí, miren, lo voy a poner así. Voy a poner x a la x y le vamos a poner aquí prima para indicar que lo voy a derivar. ¿Estamos? Por lo de abajo sin derivar. X al cuadrado más x más 1. Menos, ahora al revés, ¿no? Derivo lo de abajo y lo multiplico por lo de arriba sin derivar. Entonces me quedaría x al cuadrado más x más 1. Vean, no estoy derivando, pero voy a dejar indicado que voy a derivar. Le agrego aquí un prima, por ejemplo. Multiplicado por x a la x. Y lo voy a dividir entre el cuadrado del denominador. X al cuadrado más x más 1, todo al cuadrado. Ahí está. Recuérdense, no se pueden cancelar estos. Muy bien, ahora voy a aplicar las derivadas que me hacen falta. F' de x. Por ahí hay un micrófono abierto. Siempre verifiquen porque podemos escuchar cosas que no deberíamos. Aquí este prima me indica que yo tengo que derivar esto. A ver, ¿cómo derivamos esto? ¿Quién me dice? Quedaría como e a la x. ¿Nada más? Sí, a la Creo que X, se creo yo. tiene que sumar. Sí, ingeniero, porque x se convertiría en 1. Eso sería e a la Muy x bien. más c a la x, ¿no? ¿O no? Exacto, porque noten algo bien importante. Esto es una multiplicación. Entonces, ¿qué regla tenemos que seguir? La del La del producto. La ley del Producto, ¿verdad? Sí. Vean que era lo que les decía aquí al principio, ¿verdad? Prácticamente hemos cometido ese error. Y es normal, estamos aprendiendo. Entonces, al principio es normal cometer errores, ¿verdad? Y el resaltar esos errores, pues nos va a permitir, pues ya no cometerlos. Ya vimos entonces que aparecía un producto, ¿no? Hijo, imagínense que esto hubiera venido en el examen y lo hacemos así, sonamos, ¿no? Pero afortunadamente no estamos en el examen. Entonces voy a derivar como un producto. Entonces, la regla me dice, derivo esto y esto no. Entonces, la derivada de x es 1 y aquí me queda e a la x. Más, ahora al revés. No derivo esto, pero sí derivo esto. La derivada de x, pues, no, perdón, la derivada de e a la x es e a la x. Y ahí tenemos la derivada de esa expresión, multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Menos, ahora aquí tenemos el prima. O sea que esto es lo que voy a derivar. Entonces aquí me quedaría x al cuadrado, derivada es 2x, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Y entonces aquí me queda x a la de x. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. X al cuadrado más x más 1 al cuadrado. Ahí está. Ahí acabamos de la derivación. Ahora me toca simplificar. Entonces, f' de x sería igual a, veamos, vamos a multiplicar. Este multiplicado con todos estos de aquí. Me quedaría e a la x por x cuadrado más x a la x más c a la x. Ahora, este multiplicado con todos estos de por acá. Me quedaría más x al cubo por e a la x más x cuadrado por e a la x más x a la x. Ahí está. Ahora,
este multiplicado con todos los de aquí, y incluyendo el signo, ¿no? Entonces me quedaría menos 2x cuadrado e a la x menos x e a la x. Ahí está. Siempre si creen que me equivoco, me dicen, por favor. O sea que si ya haya pasado o si no, de todas maneras siempre revisamos. X al cuadrado más x más 1. Todo al cuadrado. Vamos a simplificar, a ver qué se puede simplificar aquí, a ver si hay algo que se pueda simplificar. Entonces vamos a corregir mejor vamos a poner primero el x cuadrado y luego le a la x. X cuadrado e a la x. Ahí está. Veamos qué se puede simplificar. Aquí tenemos un x cuadrado e a la x y aquí tenemos un x cuadrado e a la x. Eso me da 2x cuadrado e a la x. Ah, y aquí tenemos un menos 2x cuadrado e a la x, entonces se cancela. Entonces, este con este se cancelaron con este. Ahí está. Tenemos aquí un x a la x. Veamos. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Pero dos de ellos se cancelan, ¿no? Entonces puedo cancelar, por ejemplo, este con este. Y ahí ya no se puede sumar nada. Entonces f' de x sería la expresión x al cubo por e a la x más x e a la x más e a la x. Y todo esto dividido entre la expresión x al cuadrado más x más 1. Todo esto al cuadrado. Y allí podríamos dejar nuestra respuesta. ¿Me he explicado, chicos? Algo que no hayan comprendido, por favor, me dicen. Ingeniero, solo con una consulta. Dígame. Ahí como en el numerador tenemos factor común, ¿no se puede factorizar o ahí se queda? Sí, se puede factorizar, pero lo iba a hacer, pero me di cuenta que casi no íbamos a lograr mayor simplificación, ¿no? Entonces, pues preferí dejarlo así, en vez de que estemos haber hecho esto, ¿no? Y a la x, y aquí me queda x al cubo, más x más 1, dividido, x cuadrado más x más 1. Y ahí estaría, ¿va? También sería una opción, pero no ganamos mayor cosa, ¿no? Al final casi que no simplificamos mucho, por eso prefiero no hacerlo. Pero si usted también lo hace, por ejemplo, no hay ningún inconveniente. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Entonces, primero aplicaríamos la ley del cociente y después las leyes que estén ahí, digamos. Ya, las leyes que vayan quedando ahí, correcto, así mero. Así como usted lo Entonces, está, si yo, por ejemplo, hay una multiplicación en el numerador, yo aplico primero la ley del producto y después la ley es de la suma abajo. Estaría mal, ¿verdad? Otra vez, se aplica, por ejemplo, la ley del producto y luego la ley de la suma. Sí, la ley del producto en el numerador y la ley de la suma abajo. Ah, no, realmente eso fue lo que aplicamos, si se da cuenta. Solo que yo lo quise hacer por partes para mostrarles cómo, así como usted dice, que quedan reglas diferentes, ¿no? Aquí aplicamos la regla del producto. Es decir, si usted se da cuenta de un solo, que aquí podemos aplicar la regla del producto y lo hace, genial por mí, genial porque para mí es más fácil calificar el examen así. Y esto, por ejemplo, lo pone de una vez aquí, ya aplicó la regla de la suma de un solo, omitiendo este paso. Si usted omite este paso que yo escribí aquí, pues también es válido, ¿no? Pero el objetivo de este paso es no confundirnos y darnos cuenta que probablemente hay otras reglas que aplicar. Muy bien. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿y si tenemos más de dos términos? O sea, por decirle a la X y Y, ¿también aplica lo mismo? ¿O no? Sí, habría que aplicar regla del producto ahí de tres formas, ¿no? Pero como ahorita no tenemos mayor ecuaciones que tener, por ejemplo, supónganse que tenemos x y a la x y x cuadrado, pues es más fácil poner x al cubo y a la x. Entonces, como no hay muchas fórmulas todavía, muchas expresiones, pues de momento no nos complicamos por eso. Porque entonces de momento vamos a usar solo
con 2 y lo de abajo. Exacto. De momento, ¿no? Como ustedes. Sí, de momento estamos en nuestra segunda semana, ¿no? Muy bien. ¿Se comprenden estas dos reglas entonces, chicos? Por favor, siempre que haya productos, que haya multiplicación de dos funciones, hay que aplicar la regla del producto. Siempre que haya división de dos cantidades y haya que derivar, usamos la regla del cociente. ¿Me explico? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿No hay alguna otra duda? ¿Seguros? Audio Jungle.